Bienvenidos a su programa Reflexiones Bíblicas, patrocinado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día y creado para contribuir a su plan de lectura diaria de la Biblia. Con ustedes, el pastor Orlando Rosales. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. El apóstol Pablo de Éfeso pasó por Macedonia. Fue a Grecia y se devolvió a Macedonia y a las regiones cercanas. Sin duda, el apóstol deseaba visitar otra vez a las iglesias que había fundado, tanto en Tesalónica como Berea y también en Filipos. Allí en Macedonia, los hermanos estaban congregados para una reunión nocturna de despedida. Pero el gozo del compañerismo cristiano y el hecho de que el apóstol estuviera a punto de dejarlos hicieron que las preguntas y las respuestas continuaran mucho más allá de los límites normales. Sin duda, los hermanos estaban gozando muchísimo de la improvisada fiesta espiritual que estaba proporcionándoles Pablo antes de despedirse de ellos. Seguidamente algo sucedió. Verso 9 y 10. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: «No os alarméis, pues está vivo». En la mayor parte de las casas antiguas, las ventanas eran solo aberturas en la pared, a veces sin marco, sin barreras, excepto una frágil rejilla, para prevenir accidentes como el que aquí se describe. El muchacho cayó al suelo, hacia afuera, quizá en el patio. Sin duda, el apóstol, como los profetas del Antiguo Testamento, acompañó su acción con un ruego al Señor. La calma del apóstol y también sus palabras deben haber tenido un efecto sobre la perturbada congregación. Pablo regresó al aposento alto y continuó con la reunión. Versos 17 al 19. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: «Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Este ministerio fiel y dedicado del apóstol Pablo, amando a la iglesia y a las almas, preocupándose para que se mantuviesen fieles y sirviendo a Dios. Aconsejando a los ancianos, les hablaba de la importancia de ministrar a la iglesia. Verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Los ancianos deben velar en primer lugar sobre sí mismos, luego por la grey. Los líderes religiosos son acosados por peligros y tentaciones especiales en su conducta personal, en su estabilidad religiosa y constancia en la doctrina, y también en peligros con los de afuera, los cuales aumentarán a medida que el tiempo llegue a su fin. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el templo de Dios y la novia de su Señor, pero también es, y muy íntimamente, el rebaño de Dios. Por lo tanto, debe ser dirigida, no forzada, debe ser alimentada
no explotada. El término apacentar, poiomaino, cuidar un rebaño, ser pastor. El deber del pastor es cuidar de su rebaño y llevarlo a buenos pastos. Por eso el pastor debe alimentar a la iglesia, a su rebaño, con los pastos de la palabra de Dios. Cristo compró con su propia sangre a los redimidos que constituyen la iglesia. Fuimos comprados por precio, nada más que por la sangre preciosa y maravillosa de Cristo. Por tanto, ancianos, pastores y líderes de la iglesia debemos también amarla y sacrificarnos en el servicio de ella. Querido Dios, ayúdanos a amar a tu iglesia y a sus miembros. Gracias por tu sacrificio en nuestro favor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.